Gula. Diego se sentó a la mesa. Frente a él tenía un plato lleno de deliciosa y bien cocida carne de res. Tenía un apetito enorme, un apetito que le hubiera permitido comerse todo el animal. Pero algo faltaba. Más bien, faltaban muchas cosas. Esa carne le era completamente insuficiente, así que se levantó con gran esfuerzo, pues sus 160 kilos no le dejaban moverse con normalidad. Se dirigió a su alacena y tomó unas latas de atún y verduras, aderezo y galletas. Y del refrigerador, como postre, sacó un helado de chocolate y un dulce pay de queso. Finalmente, para beber, colocó sobre la mesa un frasco con jugo de naranja bien frío. Todo aquello se veía tan delicioso que ninguna persona podría resistirse a degustar tal manjar. Se volvió a sentar, y ahora con todos esos alimentos frente a él, tomó el tenedor y comenzó a picar la carne que poco a poco se llevó a su boca. Ciertamente a simple vista debió ser espectacular el sabor y los olores tan apetitosos. Sin embargo, el rostro de Diego no indicaba ningún tipo de gusto. Al contrario, mantenía un gesto de disgusto, de insatisfacción. ¿Por qué sentiría eso? A él no le importaba. Simplemente seguía comiendo. Diego en su vida era muy infeliz. No tenía pareja, no era particularmente atractivo, vivía en un departamento pequeño y poco acogedor. Trabajaba para una compañía de electrodomésticos en una oficina contestando teléfonos como servicio técnico, y sus poquísimos amigos casi no interactuaban con él. Pero lo peor de todo era su obesidad mórbida. Era exagerada, incluso respiraba con dificultad a causa de ello. El poco dinero que ganaba se lo gastaba en comida. Algunas veces era tan lujosa que el costo sobrepasaba sus ingresos y tenía que trabajar horas extra para conseguirla. Toda su vida giraba alrededor de los alimentos. Hacía lo que fuera por comer, porque quizá eso llenaba el vacío que le provocaba una vida tan infeliz. A veces se proponía hacer dietas para tratar de mejorar un poco su aspecto y, claro, para estar más saludable, pero era inútil. Su fuerza de voluntad era escasa y nunca lograba llevar el régimen de alimentos que su dieta le señalaba. Siempre que terminaba de comer hasta casi reventar, se sentía culpable por no haberse podido detener y eso lo deprimía aún más. Como dije antes, era simplemente infeliz. Pasaron días y meses, y el único refugio que tenía para esconderse de sus problemas seguía siendo la comida. Su obesidad aumentaba a un ritmo alarmante, pero eso no le importaba porque solo cuando comía se sentía completo. Fue hasta aquella noche que llegó el sueño que cambiaría su vida para siempre. Diego se acostó sobre su fría cama, ya deforme por su peso tan exagerado. Cerró sus ojos y durmió. De pronto, una ola de imágenes y aromas inundaron su mente. Se encontraba sentado en el extremo de una mesa de madera muy larga. Sobre ella había una cantidad inimaginable de alimentos que se veían tan deliciosos que sus ojos no podían creerlo. Solo imagina toda tu comida preferida en la misma mesa. Lo que más te guste o te gustaría comer, pero 1000 veces mejor y en cantidades enormes. Bueno, eso no se compara en lo más mínimo a la majestuosidad de aquel sublime y maravilloso banquete que presenció Diego. Pero eso no era todo. De un momento a otro, su nariz comenzó a respirar aromas que el simple hecho de olerlos provocaban un apetito feroz. Frutas exóticas, jugosas y deliciosas adornaban aquel espectáculo. Y por si fuera poco, había decenas de postres coloridos y dulces que le daban ese toque final de perfección al festín. Sin embargo, al otro extremo de la mesa, había algo extraño. Estaba un hombre sentado, mirando fijamente a Diego. Después de unos segundos abrió su boca y le dijo: Come. Al escuchar estas palabras,
supo que algo no andaba bien. Su cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Se dio cuenta que él no tenía ya el control. Con las manos tomaba toda la comida que podía y se la metía a la boca. La masticaba y la tragaba. El problema fue que Diego se sentía satisfecho. En realidad se sentía completamente lleno. Pero como dije, él no controlaba su cuerpo. Así que siguió masticando y tragando. Masticando y tragando. Su estómago comenzaba a dolerle demasiado. Ya no podía seguir introduciéndose comida. Y lo peor es que no podía detenerse. El banquete que tanta hambre le había provocado hace unos minutos se comenzaba a pudrir extremadamente rápido y soltaba un olor nauseabundo. Del suelo surgió vómito y finalmente el hombre que le ordenó comer subió sus pesadas manos a la altura de sus hombros y a éstas se les comenzó a formar en medio una rajada de la cual salieron dientes puntiagudos. Esas aberturas ahora eran bocas escalofriantes que se colocaron sobre la comida y empezaron a masticarla. La boca del hombre se abrió sobrenaturalmente y de ella surgieron dientes tan afilados como los de las bocas de sus manos. De pronto, comenzó a repetir varias veces la misma palabra. Come, come, come. Diego deseaba desesperadamente salir de ahí, pero no podía ni moverse por su propia voluntad. Solo podía hacer lo que la voz le ordenaba. Comía y comía una y otra vez. Ya no soportaba el dolor de su estómago. Sentía que literalmente iba a reventar. Cerró sus ojos por un momento y despertó. Lo único que hizo después fue voltearse y vomitar sobre el suelo de su departamento. Pronto salió el sol y su mente seguía tan perturbada por el sueño que llamó al trabajo y avisó que estaba enfermo y no podría asistir ese día. Y si acaso pensaste que por esa ruin pesadilla su vida cambiaría y comenzaría a dejar de comer tanto, te equivocaste. Porque resulta que él seguiría con esa mala costumbre de comer hasta casi estallar, aun cuando no tenía hambre. Su vida solo empeoró. Ese día comió como nunca. Comió todo el día. Todo lo que encontraba se lo comía. Parecía que a su estómago no llegaban los alimentos, ya que no importaba cuánto se metiera, simplemente no se sentía satisfecho. Al día siguiente se levantó para ir a trabajar. Llegó a la oficina y comenzó sus labores. Persona tras persona llamaba para pedir ayuda sobre algún aparato descompuesto que le hubiera comprado a la compañía. Era un día aburrido, como todos. De pronto, como otras decenas de veces antes, el teléfono volvió a sonar. Contestó sin ganas, completamente indiferente, y escuchó silencio. Por unos segundos nadie contestaba, pero de fondo se escuchaba a alguien masticando. Su cerebro inmediatamente lo transportó a la pesadilla de la noche anterior y quedó impactado, conmocionado. No podía articular ninguna palabra. Lo único que se le ocurrió fue colgar el teléfono. Pero antes de hacerlo, una voz se escuchó. Una voz que le dijo: Come. Quedó paralizado, y aquella persona que le había llamado colgó el teléfono. De repente su estómago comenzó a hacer ruidos extraños y se dio cuenta que jamás había tenido tanta hambre en su vida como en ese momento. Inmediatamente se levantó de su silla y se fue corriendo lo más rápido que pudo. Todos en la oficina se le quedaron viendo extrañados. Con gran esfuerzo y más cansado que nunca, llegó a su departamento. Sacó toda la comida que tenía guardada. Galletas, pastas, hamburguesas,
pizza congelada, helados, frutas, pollo frito, pan, leche, jugos, agua, en fin. La mesa de su pequeña cocina quedó atascada de comida, no cabía nada más. Sin siquiera sentarse, comenzó a comer desesperadamente con las manos. Se metía a su boca bocados enormes de todo lo que había encontrado. Apenas masticaba antes de tragárselo. Sentía esa hambre voraz pidiéndole más y más. Pero a la vez sentía que su estómago ya no podía contener un solo bocado adicional. Poco antes de terminar de comer todo lo que había en la mesa, sus ojos comenzaron a cerrarse. Se tambaleó y cayó desmayado al suelo. Despertó en el mismo lugar de la anterior pesadilla y se dio cuenta que era el mismo escenario. Estaba sentado a la misma mesa, con el mismo banquete que a simple vista era algo maravilloso. Y al otro extremo se encontraba ese extraño hombre completamente obeso, que tenía unas bocas con dientes afilados saliéndole de cada mano. Miraba fijamente a Diego, y entonces dijo de nuevo: come. Todo ocurrió como la última vez. Su cuerpo se movía solo, dirigiéndose a la comida y tragando todo lo que alcanzaba. Diego volteó a ver al hombre y este comenzó a mutar de una manera horrible y terrorífica. Su piel se rasgaba y rompía, dando lugar a una masa deforme verdosa que crecía desde dentro cada vez más. Y comenzaba a despedir un olor repugnante como de comida podrida y otros olores asquerosamente indescriptibles. Su cabeza se alargaba y agrandaba, dando lugar a un hocico enorme lleno de dientes, entre los que se podía ver que tenía aún rastros de carne desgarrada. Un poco más arriba del hocico sustituía sus ojos por bocas bizarras, y de la zona del cabello, ahora inexistente, salían aún más bocas igualmente escalofriantes. Sus brazos se convirtieron en dos bultos musculosos conectados a sus manos, que ahora eran exageradamente grandes, y poseían garras ensangrentadas que llegaban al suelo. Y esas mismas manos sostenían al resto del cuerpo, que ahora era un estómago inmenso, proporcionalmente mucho más grande que todos sus demás miembros. De él se veían desgarros enormes, suturados torpemente con una especie de ganchos, y esas mismas heridas supurantes se encontraban ya infectadas. Pero lo peor de todo era la boca descomunal que sobresalía de en medio, y era claramente mucho más grande que todas las demás. Era la más aterradora, ya que le salían dientes puntiagudos y sanguinolentos con rastros de carne podrida, y desde dentro de ella salían cientos y cientos de moscas para revolotear alrededor de toda esa masa tétrica y nauseabunda. Todo ese macabro espectáculo era la cosa más asquerosa, repugnante y tenebrosa que Diego pudo ver en su vida. Fue entonces cuando esa monstruosidad demoníaca abrió su inmundo hocico y le dijo: Soy Belcebú, conocido como el Señor de las Moscas, príncipe de los demonios y regente de la gula. Y tú, pequeño gusano, has cometido este placer de comer en cantidades ingentes incluso sin hambre. Mientras vivas pagarás por ello en cada sueño que tengas, y reza para que tu existencia con los mortales sea duradera, porque cuando mueras vendrás conmigo. Y esta tortura de comer alimentos putrefactos aun cuando no tengas hambre, la sufrirás cada segundo hasta el fin de los tiempos. Y recuerda que ni siquiera la muerte podrá librarte de mí. En ese momento,
Diego bajó su mirada a la comida que seguía tragando sin parar, y ésta se había convertido de nuevo en cosas infectas y repulsivas. Ratas muertas, serpientes llenas de moscas, pedazos de carne de la que salían gusanos retorciéndose. De pronto sintió como su cuerpo también comenzó a cambiar de forma. Bocas similares a las del demonio surgían de todo su cuerpo, y éstas también recibían aquellos alimentos podridos. La boca de Diego se comenzó a agrandar y a desgarrar para poder introducirse más alimentos. Sus ojos lloraban, pues no podía creer que ese tormento lo acosaría por siempre. Finalmente cerró sus ojos, los volvió a abrir, y esta vez se encontraba de nuevo en su departamento. Seguía tirado en el suelo, y esa sensación de hambre incontrolable llegó de nuevo. Sentía como si no hubiera comido en días, pero sabía que antes de ese terrible sueño había comido hasta desmayarse. Apenas pudo levantarse y se dio cuenta que ya no había absolutamente nada de comida. Pero el hambre se apoderaba de él de una manera bestial y tenía que comer algo. Entonces volteó a ver su brazo. En ese instante le pareció tan apetitoso. Acercó su boca y comenzó a masticarlo. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.